Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 44 al 50. Dice así la palabra: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo ha dicho. Amén. Vamos a orar, santos, cierren los ojos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo por este precioso tema que hoy tú nos permites estudiar. Pido tu santa dirección, que tu precioso Espíritu Santo hoy nos hable a través de esta escritura. Que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por el Espíritu Santo. Habla tú, Señor, y no yo. Toca el corazón de mis hermanos con esta palabra y muéstrales el grave peligro de la incredulidad. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia que dice: amén. Bueno, santos hermanos, hace 8 días toqué un tema que lo titulé la incredulidad. Tal vez ustedes recordarán que hablé acerca de este tema en Juan 12, pero del versículo 37 al 43. Hoy quiero continuar esto porque es muy importante. Los que no pudieron estar en el estudio, ahí está grabado en la página de la iglesia. Hoy no voy a hablar solo de la incredulidad, sino voy a hablar de lo que Cristo enseñó después, los graves peligros, o mejor, el peligro de la incredulidad. Yo no diría que es solo un peligro, son muchos los peligros que corre una persona por incrédula, por no creer la palabra de Dios. Así que le pido que tenga mucho cuidado por lo que hoy voy a hablar. La incredulidad ha llevado a millones de personas al infierno. Todos los días al infierno llegan millones de personas, todos los días. Y la razón siempre será la misma:
¿Cuál es? La incredulidad. La incredulidad es un flagelo que afecta no solo a la gente común, sino, aunque no lo crea, a muchos que dicen ser cristianos. Porque la persona que dice yo soy cristiano, pero vive como un impío, para mí es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque viniendo a una iglesia donde recibe luz, vive todavía en las tinieblas, vive en la oscuridad. El hermano que dice, no, es que yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, pero uno lo ve en una cantina tomando, para mí es el peor hipócrita que existe. Debería no venir porque no le sirve la palabra para nada, es un incrédulo. La persona que dice, no, yo amo a Dios, yo asisto donde el pastor Abraham Peña, pero todavía tiene una amante, es el peor de los hipócritas. Es un mentiroso. Y esa incredulidad lo va a llevar ¿a dónde? Al infierno. Así que este tema no es solo para el drogadicto que anda en las calles, para la prostituta. No, esto es para todo el mundo. Porque la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Así que no basta solo con creer, porque los demonios también creen, pero tiemblan. Así que la fe verdadera se muestra a través de la forma en que tú vives. Por eso la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno es cristiano de verdad, las cosas viejas pasaron, tu vida tiene que ser completamente nueva. De lo contrario, eres un mentiroso. Puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes alabar, pero si tu vida no ha cambiado, si fuera de la iglesia eres el mismo que eras antes, pues de nada te sirve venirme a oír cada 8 días, porque la palabra no te ha hecho mella. La palabra cambia, porque Cristo lo dijo, conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Esa es la verdad. Ese es el cristiano, el que ha muerto al pecado y el que tiene una vida completamente nueva, donde puede mostrar con su fidelidad que en verdad ha nacido de nuevo. Quiero aclarar, quiero que quede claro que no estoy enseñando salvación por obras, porque nadie se salvará por obras, sino por fe. Pero también quiero que quede bien en claro que las obras muestran si tú has nacido de nuevo. Así que ambas se entrelazan. El creyente verdadero vive de acuerdo a lo que es una nueva criatura. Pero una persona que dice es que yo soy nueva criatura, pero vive como un impío, no eres nueva criatura. Estás perdido todavía. Me escuchas predicar, pero la palabra no te hace mella. Eres un mero oidor, pero no eres un hacedor de la palabra. Así que este tema del peligro de la incredulidad es algo bien importante. Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, en mi Padre que me envió. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo soy la luz del mundo que vine a iluminar la mente de los hombres. El que oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no le juzgo. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero ojo, en el futuro, cuando venga el juicio final, las palabras que yo hablé, que yo enseñé, esas palabras lo van a juzgar. Así que Cristo dice, cuando yo vine a este mundo no vine a juzgar a nadie, porque fue a salvar. Pero esto no quiere decir que puedes vivir como quieras, porque en el día postrero, todas las enseñanzas de Jesús, ellas te van a juzgar, ellas te van a condenar. ¿Qué más dice Jesús? El que me rechaza, no me rechaza a mí, sino rechaza a mi Padre que me envió. Así que por todas partes en estos versículos,
Jesús habla del peligro de la incredulidad. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él es el que habla a través de mí. Así que es bien importante entender que todo lo que Cristo enseñó eran las palabras del Padre. Cristo no le agregó ni le quitó a la palabra. Cristo habló lo que el Padre le mandó a hablar. Jesús dijo, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La palabra que yo les hablo no es palabra mía, son palabras que mi Padre me dio. Padre, todo lo que tú me diste se los he dado para que ellos entiendan que tú estás en mí y yo en ellos. Así que Cristo por todas partes aclara que cada palabra que salió de su boca eran palabras que el Padre le dio a hablar. Cada palabra, cada sílaba que Cristo pronunció fueron palabras que el Padre le dio a hablar. Cristo no le agregó ni le quitó. Así que, hermano, dile a tu hermano, creer en Cristo es creer en Dios. Y ahora dile esto, rechazar a Cristo es rechazar a Dios, porque el Padre fue el que lo envió. Por eso el tema que hoy voy a predicar lo he titulado El peligro de la incredulidad. Y continúa en cierta forma el tema que hablé hace 8 días. El peligro de la incredulidad. Primer punto, hermano. Voy a hablar primero en números romanos de la divinidad del Señor Jesús. Porque aquí, entre líneas, veo la divinidad de Cristo. Primero, el que cree en las palabras del Señor Jesús ha creído en la palabra de Dios. Mucha atención. El que cree las palabras del Señor Jesús, lo que Él enseñó, ha creído en la palabra de Dios, lo que el Padre habló. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús lo dice así. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Analícelo otra vez, léalo otra vez en voz alta, iglesia, vamos. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cada palabra que yo estoy enseñando, la estoy hablando porque mi Padre me mandó a hablarlas. Así que si ustedes creen en lo que yo enseñé, dice Jesús, no están creyendo en mí, sino en el que me envió. Porque cada palabra que sale de mi boca son palabras que el Padre me dio a hablar. Así que el que cree en Cristo sencillamente está creyendo en la palabra de Dios, del creador del universo. Segundo, el que cree en las palabras del Señor Jesús ha encontrado la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24. Repito, el que cree en las palabras del Señor Jesús, esa persona ha encontrado la vida eterna. Juan 5, 24 lo dice. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ojo a lo que sigue, cree, no oigo, al que me envió, ese que cree las palabras que yo hablo y que cree al que me envió, esa persona que tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer la palabra que Cristo habló es creer para vida eterna. Por esa razón le he dedicado tanto tiempo al estudio de la vida del Señor Jesús. Llevo más de 4 años hablando de mi amigo Jesús y sé que estamos en los últimos 5 días y alguno dirá ya se va a acabar. No, creo que me faltan unos 6 meses más para poder terminar las enseñanzas de Jesús y estoy hablando de sus últimos 5 días, ¿no?
Creo que este estudio me va a terminar en 5 años de estudio de la vida de mi amigo Jesús. Y pretendo cuando termine escribir por lo menos unos 4 libros que tienen que ver sobre este tema, para que quede escrito, porque no voy a vivir para siempre. ¿Les gustaría tener ese compendio de estudios? Pues vamos a ver si le sacamos tiempo y lo hacemos. Tercero, el que ve al Señor Jesús puede ver al Padre que lo envió. Si tú ves a Cristo en la palabra, tú estás viendo al mismo Padre, porque Él fue el que lo envió. Fue lo que dijo Jesús, Juan 12:45. ¿Qué dijo Jesús? Y el que me ve, ve al que me envió. Me fascina leer los evangelios por eso, porque Cristo mismo dice: ¿quieren conocer al Padre? Lean mi palabra. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió, porque el Padre y yo somos uno. Jesús, lea conmigo, reveló el carácter de Dios. Mucha atención, Jesús reveló el carácter de Dios. Él no vino para mostrarnos al Padre físicamente, sino moralmente. No podemos ver a Dios. La palabra dice que Dios es espíritu. Luego, ¿cómo puedo conocer yo a Dios si Dios es invisible? Cristo no vino a mostrarnos a Dios físicamente. Cristo vino a mostrarnos a Dios moralmente. ¿Cómo es Dios? Si tú quieres conocer a Dios, olvídate de físico. Métete en la moral de Dios, en su carácter, en su forma de ser. Dios es invisible, es espíritu. Cristo lo hizo visible. Cristo tradujo al lenguaje humano la esencia de Dios. El Dios invisible se hizo visible a través de Cristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la traducción exacta de quién es el Padre. Porque Cristo no vino a mostrar el físico de Dios, sino el carácter de Dios, la moral de Dios. Así que cometen un error los cineastas cuando ponen a un Cristo de ojitos azules y delgadito y altico. Eso no es lo que Cristo vino a mostrar. Nadie sabe cómo era Jesús físicamente. ¿Por qué creen que los evangelistas nunca dijeron el Señor era monito de ojitos azules? Nadie lo sabe. Es más, posiblemente era todo lo contrario. Posiblemente Jesús era de tez morena, porque en el oriente la gente es así. Por el sol, posiblemente sus ojos no eran azules, eran cafés. Porque Cristo no vino a mostrarnos un físico del Padre, vino a mostrarnos la moral del Padre. Juan 14:9. Son palabras que Cristo le dijo a Felipe, a uno de sus apóstoles. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú que te muestre al Padre? ¿No entiendes que el Padre está en mí y yo en el Padre? Si tú me ves a mí, estás viendo al Padre, porque el Padre y yo somos uno. ¿Cómo tú me dices que te muestre al Padre? Por favor, Felipe, llevo 3 años contigo, me has visto hacer de todos los milagros, me has visto levantar hasta muertos, y ahora tú me dices que te muestre al Padre. ¿Acaso no entiendes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. ¿De qué está hablando Cristo? De su divinidad. Cristo es Dios.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Alabado sea su nombre. Segundo, el número romanos, Jesucristo, la luz del mundo. Mire cómo Cristo sigue hablando. Primero, todo aquel que cree en el Señor Jesús es libre de las tinieblas. No los veo muy convencidos, ¿no? Como de efecto retardado esta iglesia. Todo aquel que cree en el Señor Jesús es libre de las tinieblas. Fue lo que Jesús enseñó enseguida. Versículo 46. Recuerde que estoy en Juan 12, no lo olvide. Todo lo que estoy enseñando es de Juan 12. Ya le enseñé el versículo 45. Ahora voy con el segundo versículo, 46. ¿Qué dijo Jesús? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree, ojo a la palabra otra vez, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vamos a leerlo en voz alta, toda la iglesia diga: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso es lo que dijo Jesús. El que es verdadero cristiano no permanece en tinieblas. Así que no me diga, mi hermano, que tú eres cristiano cuando este viernes estuviste en el bar tomando cerveza, bailando con una mujer que no es tu esposa. Eres un hipócrita y estás aún en las tinieblas. ¿Estás bravo? Tú te lo buscaste. Yo no era el que estaba bailando, eras tú, no yo. ¿Te molesta porque Dios te está desenmascarando? El cristiano no permanece en tinieblas. Cristo lo liberó de las tinieblas. Segundo, todo aquel que viene a Cristo con fe encontrará la luz de la vida. Ojo que estoy agregando algo más. No la agarraron. Agregué algo más a simple creer. Fe. Porque es que hay dos formas de creer. Yo puedo creer intelectualmente y yo puedo creer con fe. La persona que cree con la mente es una fe muerta, porque es una fe mental, humana, racional. Pero el que cree con la fe del Espíritu es un verdadero cristiano, porque la fe es la que salvará al mundo. No por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. Le pongo un ejemplo entre la fe mental y la fe verdadera. La fe no, la creer. Creer mental es lo que yo le puse el ejemplo. Va usted a la calle con un micrófono, lleva una cámara, le pone aquí que diga Caracol Noticias o qué sé yo, y la gente se deja entrevistar. Y usted se para allá en la calle, en la zona rosa, donde hay una cantidad de gente en pecado, tomada, drogada, y vaya y pregúnteles: vengo del canal Caracol a hacer una entrevista, ¿me la pone? Claro que sí, va a salir en televisión. Discúlpeme, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Y ahí tiene la mano un whisky y está todo turuleto. Y pregúntele con quién está y va a ver que no es la esposa. Pero él dice que cree en Dios. Es una fe que mental. Pero entreviste a un auténtico cristiano
verdadero hombre de Dios o verdadera mujer de Dios, no lo va a encontrar en la zona rosa. Lo va a encontrar en el lugar secreto, orando y buscando a Dios. Ese es el verdadero cristiano. Ese de verdad ha nacido de nuevo. Aleluya. Todo aquel, repito, que cree en el Señor Jesús es libre de las tinieblas. Eso fue lo que dijo Jesús: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Segundo, todo aquel que viene a Cristo con fe encontrará la luz de la vida. Juan 8:12, mucha atención. Otra vez Jesús les habló diciendo, me gusta esta palabra, otra vez, porque no quisieron oír. Entonces vino otra vez. ¿Qué les dijo esta otra vez? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no, diga no, andará en tinieblas. Entonces, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas. Entonces, ¿qué tiene? La luz de la vida. Como la propaganda, la avena se te nota. Al cristiano, ¿qué se le nota? La luz. Se le nota la luz. Su rostro brilla, se ve que es hombre de Dios. Pero ese cristiano que anda una muchacha, uy, madrecita, mamacita, ¿qué le pasa, compadre? Deje esa morbosidad, porque tú ya saliste de las tinieblas. Ahora vive como un hijo de la luz. Toda la semana, mamacita para allá y mamacita, y llega a la iglesia el hipócrita. Dios los bendiga. Qué man tan hipócrita. Pero como es tan mañoso, se para a alabar al Señor. Y muchacha, ¿qué pasa? Ay, aleluya. ¿A qué vino, mi hermano? ¿Viniste a alabar a Dios o a desnudar a las muchachas? Decídete, porque Dios te está mirando. Tú no engañas a Dios. Dios conoce tu corazón. Y hoy el Señor te trajo y estás bravo, pero te está diciendo la verdad. En esta iglesia es el problema. Aquí se predica la verdad y nada más que la verdad, y solo la verdad y siempre la verdad. ¿Ustedes qué creen qué pasaría si yo no predicara tan duro? Tendríamos de pronto 10 cultos llenos de gente. ¿Y eso qué? Podría darme del pastor más vanidoso de Bogotá. Tengo las iglesias más grandes de Bogotá. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué, hermano? ¿Usted cree que Dios me va a premiar por llenar gente, traer gente, como amontonar ganado? Dios no me va a premiar por esto. Dios me va a premiar por predicar la verdad, porque es la verdad la que salva a la gente. Si predicando la verdad y todavía hay harta gente, ¿qué tal si yo predicara cosas livianas? Estaría esto reventado de gente. Pero esto no es lo que Dios me mandó a hablar. No es mi ministerio. Ministerios de entretención en Bogotá y por montones. Pero yo no vine como un bufón a hacer reír a la gente. Vine como un pregonero de los últimos tiempos a decirle a la gente que se prepare, porque la venida de Dios está cerca. Se requiere valor para hablar lo que yo hablo. Y no todo el mundo aguanta lo que yo predico. Porque hay gente que se molesta. Ah, ese pastor me está echando vaina. Hermano, yo a usted no lo conozco, hermano. Por Dios, ¿cómo me echa la culpa? Luego es que yo sé quién es usted.
Luego es que yo sé dónde él pasó el fin de semana. ¿Por qué no quiere entender que es el Señor, el Espíritu Santo, el que me está usando para hablarte, para ver si reflexionas? Entonces hay gente que se molesta y mejor me voy. Bueno, hermano, yo no puedo detenerte, pero una cosa sí te digo. Recuerda las palabras de Jesús. El que me rechaza, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Por lo menos llévate eso en la mente. Juan 1:4, ¿qué dijo Jesús? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo se presenta como la luz. Así que quitémonos la máscara, hermano. Quitémonos la máscara de una vez. Un verdadero hijo de Dios no anda en las tinieblas, porque Cristo vino para sacarlo de las tinieblas, no para que continúe en las tinieblas. Tercero, el número Romanos, el juicio venidero. El juicio venidero. Primer punto. Todo aquel que rechaza la palabra del Señor Jesús será juzgado en el día postrero. No ahorita. Jesús dijo: yo no vine a juzgar a nadie, vine a salvar. Y muchos dicen: chévere, pero siga leyendo, hermano, lea el versículo que sigue y entienda lo que Cristo está diciendo. Todo aquel que rechaza las palabras del Señor Jesús será juzgado, no ahorita. ¿Cuándo? En el juicio final, en el día postrero. Sigo con Juan 12. Voy a otros dos versículos, versículos 47 y 48. ¿Qué dijo Jesús? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y alguno lee esto y dice: ay, chévere. Sí, pero siga leyendo, hermano. No pare, siga leyendo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Así que Cristo no dice: no, yo no, si usted oye mi palabra y no la guardan, tranquilo, yo no los juzgo. Chévere, entonces vámonos a rumbear. Cristo no nos juzga. Sí, pero lea, él dice: yo no les juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero el que oye mis palabras y no las guarda, esa palabra que yo prediqué, esa palabra lo va a juzgar en el día postrero. El juicio no es ahorita, hermano. Ahorita tenemos gente cristiana, entre comillas, más impíos que los mismos impíos. Y ellos están felices. Oiga, no pasó nada. Me eché una canita al aire y no pasó nada. Bueno, se puede. Y para rematar, va y lee Juan 12:47. Yo no he venido a juzgar al mundo. No, entonces chévere. Cristo dice que no me juzga. Yo no he venido a juzgar al mundo. Yo he venido a salvar al mundo. Yo no vine a juzgar. No, rico, entonces hagámosle. Vamos, compadre, hagámosle. Sírvame otro. Cristo dijo que no vino a juzgar a nadie. Sí, pero ¿por qué no lee lo que sigue? El juicio no es ahorita. El juicio es en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Pues el día final, hermano. ¿Qué es lo que Cristo está hablando, hermano? Lo que Cristo está diciendo es que muchos que hoy se creen cristianos no van a ir a la resurrección de los muertos, no van a estar en el arrebatamiento, van a esperar hasta el día postrero, el juicio final. Se van a condenar, porque el juicio final no es un juicio de salvación, es un juicio de condenación. No es el tribunal de Cristo, es el juicio para vida eterna, para muerte eterna, condenación eterna. Tenga cuidado con esto, porque hay algunos que dicen: pero mire, yo salí con la monita y no pasó nada. Mi esposa no se dio cuenta. La pasé rico. El domingo vine y me di 3 golpes de pecho, empaté. El que peca, reza y empata. Así que estoy QAP con el Señor. No hay problema. El Señor no me juzga. Él no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Gracias, Señor. Sí.
Qué rica la vida del cristiano. Y así muchos viven, ¿no? Muchos están convencidos de que la vida cristiana es peque, rece y empate. Eso no dice la Biblia. Eso te lo inventaste tú. La palabra del Señor es diferente. Eso es un evangelio mentiroso, es un evangelio satánico, es un evangelio diabólico. Y por eso la palabra dice: si alguno viene a vosotros predicando otro evangelio diferente al que os he predicado, sea maldito. Si un ángel del cielo baja y les predica otro evangelio diferente, sea maldito. Hoy en día tenemos iglesias predicando evangelios malditos, mentiras. Solo es dinero, solo es corra, pacte, llame, traiga, selle la palabra, traiga plata, 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 plata. Y esto no es lo que Cristo enseñó. Jesús mismo dijo que la plata, el dinero, es una maldición para muchas personas. Es el Dios Mamón que ha atado a muchos cristianos. Verdadero cristiano tiene puesta la mirada en las cosas espirituales, no en las cosas de este mundo. Pero hoy se predica solo dinero. ¿Por qué no predican ustedes, señores de la prosperidad, este versículo? Porque teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación del diablo. ¿Eso por qué no lo enseñan? Porque no conviene. Porque no deja platica. Fue lo que Cristo enseñó. Porque el amor al dinero es el principio de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron y fueron puestos de muchos dolores. Porque vendrán tiempos cuando no querrán oír la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, predica la palabra, instruye, redarguye y exhorta con la palabra. Alabado sea su nombre. Segundo, los incrédulos de este mundo serán juzgados por el mismo Señor que rechazaron. Ojo a esto, hermano. Los incrédulos de este mundo serán juzgados por el mismo Señor que rechazaron. Ahora voy a voltear el papel, ¿no? Jesús dijo: yo no vine a juzgar al mundo. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día, repita toda la iglesia, un día. ¿Cuál día? El día postrero. Porque, ojo, cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que me está diciendo acá la palabra? Que Cristo está designado para ser el juez al final de los tiempos. Diga: Cristo no vino a juzgar, sino a salvar. En este momento no es el juicio, es en el día que por ahora no va a juzgar a nadie. Por ahora va a dejar que cada uno haga lo que se le dé la gana. Al final de cuentas, Él será el juez. Así que hay que entender la Biblia, hermano. Juan capítulo 5 versículo 22. Son palabras del mismo Jesús. Juan 5:22. ¿Qué dijo Jesús? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién le dio el juicio? Al Hijo. Entonces, ¿cómo entiendo esta palabra? En Juan 12 Jesús dice que yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Que yo no juzgo a nadie. Y por acá dice que todo el juicio se lo dio el Padre al Hijo. Sencillo, porque Cristo está hablando de este tiempo. Él no vino a juzgar a nadie ahora, pero lo juzgará en el día postrero. Dígame que está entendiendo la palabra. Jesús dice: yo no vine a juzgar al mundo, yo no vine a juzgarlo, sino a salvarlo. El que oye mi palabra, escucha sermón tras sermón y no lo pone en práctica, vive como un impío. No se preocupe, yo no vine a juzgarlo, yo no lo voy a juzgar. Pero la palabra que yo he predicado, ella lo va a juzgar. ¿Cuándo? En el día postrero. Así que Jesús sí es el juez, pero ahora no está en ejercicio. Estará en ejercicio en el día ¿qué? Postrero. No se confunda, hermano. No manipule la palabra, no la tuerza. La palabra de Dios es una sola.
Ahora lea Juan 5:27. Son palabras de Jesús. Y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. Ojo, Dios le dio autoridad al Hijo de hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús es el juez, hermano. ¿Cómo no sería el juez si Él mismo nos dijo, el que me sigue, el que me obedece, el que guarda mi palabra, yo haré que se sienten conmigo en mi trono, así como mi Padre me ha sentado en su trono? Y le daré autoridad para juzgar a las naciones. Y le daré autoridad para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si Jesús nos dio autoridad a nosotros para juzgar, es porque Él es el juez, hermano. ¿O no? Cuarto punto en Números Romanos, la obediencia del Señor Jesús. La obediencia del Señor Jesús. ¿Está muy duro? ¿O muy real? Levante la mano porque, pastor, esta es la verdad. Es que me preocupa porque veo a algunos como aterrorizados. ¿Quién lo mandó a irse a sinvergoncear el fin de semana? Usted fue el que se fue. Así que piénselo para la otra semana. Llame al encalambrado ese de su amigo y dígale, yo no voy a salir con usted, yo ahora me convertí a Cristo, yo soy cristiano, váyase con sus fufurufas para otra parte, yo soy un hijo de Dios. Oiga, ¿quiere que le cuente un chisme que no salga de Colombia? Cuando yo me convierto a Cristo, yo tenía una vida desordenada, terrible, remujeriego, borracho, de todo. Tan pronto me convierto al Señor, oiga, yo tenía una mano de amigos gotereros, pero miedosos. Esos no gastaban nada. Como yo tenía platica y tenía mi negocio, pues ellos se aprovechaban de mí, ¿no? Usted puede creer que después de que no gastaban nada, me llamaban, pero venga, Abraham, ¿qué le pasa? Venga, lo invitamos, compadre, pero venga. Oiga, así es el diablo. Bien tacaño que era, y el día que me convierto todos me querían gastar, todos me querían llevar a beber, todos me querían sacar. Eso es el diablo. Así que tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado porque el diablo se esconde muchas veces al lado de esos amigos, esos amigotes de parranda. Lo van a perseguir, lo van a atacar. A mí me dijeron de todo, que me habían lavado el cerebro, que no sé qué. Yo les decía, claro que me lo lavaron. Yo lo tenía lleno de cucarachas, de mugre, de todo, y me lo limpiaron. Y gloria a Dios, ahora mi mente está libre de toda esa maldad, de toda esa miseria. Alabado sea su nombre. La obediencia del Señor Jesús. Dígale a su hermano, a aprender obediencia, dígale. A dejar a la monita, dígale, dejar a la monita. Y dígale a la hermana también, de pronto le atina alguna, a dejar al monito, ¿no? A dejar al monito. Porque todo lo dirá a los males, pero es que pastor no la tiene aplicada a los varones, ¿no? Por ahí. Ay, hermano, ustedes supieran todo lo que uno oye. Yo por eso no volví a hacer consejerías, me estaban dañando mucho mi mente. No, ahí sí termina uno oyendo, ay, Virgen Santísima, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Y uno, apártate de mí, Satanás, ¿esto qué es? Uno oye y uno mira a esa persona y dice, yo no puedo creer todo lo que me está diciendo, todas estas barbaridades. Eso de verdad que uno le destruye las neuronas, oír tantas barbaridades que la gente comete. ¿Sabe qué es lo triste? Que vienen a la iglesia, que se sientan cada domingo y uno los oye hablar. ¿Usted de qué me está hablando, hermano? Usted viene a esta iglesia y ¿de qué le sirve todo lo que yo le predico? Me provoca. Y uno dice, pero es que no puedo creer que esta persona me diga todo esto. ¿Cuánto lleva en la iglesia? 10 años. Este es mucho. 10 años oyéndome predicar y usted anda así. No. Calcule dónde estarán los cristianos donde nunca hablan de estos temas, donde lo único que piden es ¿qué? Plata. Esta gente está perdida, hermano. Si esto le pasa al que recibe luz, ¿cómo será el que no la recibe? La obediencia del Señor Jesús. Primero, como un hijo obediente, Cristo solo habló lo que el Padre le ordenó.
Cristo no le agregó a la palabra ni le quitó. Cada palabra, cada letra, cada sílaba que salió por la boca de Jesús fue porque el Padre se la dijo. Sigo con el tema, Juan 12, otros 2 versículos, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Ojo, su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermano, acá hay 2 cosas importantes. Jesús dice, el mandamiento que yo hablo es porque el Padre me dijo lo que tenía que decir y cómo lo tenía que hablar. 2 cosas muy diferentes: lo que tengo que decir y la forma en que lo tengo que hablar. Estoy hablando del versículo 49, parte final. Lea el versículo en la parte final, proyéctemelo allá otra vez. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿No le parece como una redundancia? ¿Por qué Cristo dice lo que he de decir y lo que he de hablar? Porque son 2 cosas diferentes. Lo que he de decir es la esencia del tema, y lo que he de hablar es cada palabra exacta que tengo que pronunciar. ¿Alguien me está entendiendo? Le pongo un ejemplo. Hay un hombre en adulterio. Entonces yo le digo, usted tiene que ir a hablar con ese hermano porque está en adulterio. Eso es lo que he de ¿qué? Decir. Ahora, ¿cómo lo he de qué? De hablar. Entonces, hermano, usted le va a decir esto, ¿ya me entendió? Cada palabra que Cristo pronunció fue exactamente lo que el Padre le habló en el cielo. Cristo no le agregó una palabra, ni le quitó una palabra. Por eso es que Apocalipsis es tan estricto. El que le añada a esta palabra se las va a ver con Dios, o el que le quite. Ay de aquellos que le quitan a la palabra y que le ponen a la palabra. Ay de aquellos que no tienen el valor para hablar lo que está escrito. ¿Por qué? Porque quieren ser amigos de todo el mundo. ¿Cómo me molesta cuando la gente no tiene el valor de predicar la verdad? Hace poco vino periodista de Valores Cristianos a entrevistarme. No sé si vieron ¿alguien vio la entrevista? Y vino a hablarme del apostolado. Y yo con la palabra puse mi tesis. Se armó la zanfarrancho. Qué problema tan terrible que se despertó a nivel de toda Colombia. La mitad a favor mía y la mitad me quiere estrangular. Se requiere valor para hablar la verdad. Muchos me llamaron apoyándome y otros no me llamaron, no se atreven, ¿no? Pero sí me condenaron por enseñar la verdad. Enseñar la verdad tiene un alto costo. Usted va a perder amigos, pero hay que enseñar la verdad. Eso está como el hermano que tiene un familiar idólatra. Va a la casa de él. Se congrega aquí el hermano, ¿no? Gloria a Dios y a su nombre, ¿no? Va a la casa del idólatra. Entra a la casa y morracos por todos lados colgando. Monachitos por todos lados. Pero no tiene el valor de decirle que se va a ir al infierno por su idolatría. ¿Por qué no se atreve? Pues porque quiere seguir siendo amigo, porque quiere que lo inviten en Navidad, que le den la cena de Nochebuena, porque quiere ser amiguis. Dios te va a pedir cuenta. Tu cobardía, Dios te la va a reclamar. Tú tienes que tener el valor de decirle: ay, pastor, pero me van a echar.
¿Y a Cristo qué cree que le hicieron, hermano? ¿No dice la palabra que lo querían demandar de un despeñadero para abajo por hablar la verdad? ¿Acaso Cristo hablaba solo lo que le convenía? No lo invitaron a una cena y estando en la cena, sentado, les dijo: ustedes son una partida de hipócritas. Buscan los primeros asientos en las mesas y empezó a darles regaño. Oiga, estaban dándole de comer y lo estaba vaciando. Ese es el Cristo que yo conozco, un Cristo que hablaba la verdad, siempre la verdad. Pero yo no veo un Cristo político, cepillero. Hermanos fariseos, queridos saduceos, doctores de la ley, yo soy el Mesías. Hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, que a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro ustedes son nada más que un poco de huesos de muerto. Arrepentíos, hipócritas. ¿Ah? Ese es el Cristo que nadie predica, ese es el Cristo que nadie quiere oír, pero es el Cristo que me muestra las Escrituras. Un Cristo que no tenía temor de decirle las cosas en la cara al que tenía que decírselas. Alabado sea su nombre. Ese es el Cristo de la Biblia. Tranquilo que ya voy a acabar. Segundo, cada palabra que Cristo pronunció, ojo a lo que voy a decir, cada palabra que Cristo pronunció salió primero de la boca del Padre Celestial. Se lo voy a demostrar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 17 al 19. Mucha atención a lo que voy a leer. Lo que van a oír es la voz de Dios, del Padre. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, Jesús, profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú. Está hablándole a Moisés. Profeta le levantaré como tú. Y yo no oigo nada. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ojo, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Uy, no me le pegue al perro, pastor. Todo lo que Cristo habló, el Padre se lo mandó. Y el Padre dice: él va a hablar en mi nombre, pero todo lo que él hablare, como son mis palabras, a ese yo le voy a pedir ¿qué? Cuentas. Ahora sí está entendiendo por qué Cristo dice: yo no vine a juzgar al mundo, pero mis palabras los van a juzgar en el día postrero. Tercero, el mundo incrédulo se condenará por desechar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma palabra de Cristo. El mundo incrédulo se va a condenar por desechar la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dijo Jesús? Ojo a lo que sigue, porque ya estoy terminando. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vuelva a proyectarlo, se lo voy a explicar rapidito. Ustedes me están oyendo predicar, ¿no? ¿O no? El que me desecha a mí, a Abraham Peña, por lo que está diciendo, no me está desechando a mí, está desechando a Jesús que me envió. Y el que desecha a Jesús no está desechando a Jesús, está desechando al Padre que fue el que lo envió. Así que el que me desecha a mí, este humilde predicador, sencillamente está desechando al Padre que envió a Cristo, y a Cristo que me envió a mí, y a mí que ustedes no quieren oír. ¿Entendió? Y termino con esto para que no se pongan tan bravos conmigo. En Marcos 16, 16 termino con este versículo. Mucha atención. Esa es la ñapa, la cereza en el ponqué. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo habló a la iglesia. Que Dios los bendiga. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.